Esta crisis de agua nos recuerda algo, bueno, estamos esperanzados de que las lluvias recientes de estos días mitiguen un poco lo que es la falta de agua, pero es inevitable para nosotros tener que recordar una situación que se presentó tras el paso del huracán George, que todas las fuentes de agua estuvieron contaminadas y muchas fueron destruidas. Damos la bienvenida a Junior Espinosa y le hacemos la anécdota de lo que pasó para el año en que pasó el huracán George. Resulta que algunas personas estaban buscando dónde acudir, a qué sitio ir, dónde encontrar agua que les permitiera suplir sus necesidades. Pues un grupo de personas se combinaron para ir a lavar a las cabañas. Se metieron porque ahí nunca puede faltar el agua. Entonces se metían en las cabañas, pero iban en colectivo, iban con una camioneta, una lavadora, iban en grupo, bajaban su puerta y a lavar ahí adentro. A lavar, A lavar. sí. Aprovechando, ¿verdad? La situación, iban a lavar. Y con aire acondicionado. También. ¿Y cómo se iba a secar la ropa? ¿Con el aire? No, después ellos la podían secar en cualquier otro sitio, pero como en las cabañas nunca puede faltar el agua, mucha gente se iba para las cabañas cuando el huracán George a lavar la ropa. Se llevaban la lavadora. Yo creo que la cuenta de luz de los chinos llegó bastante alta, Me parece. imagino que los jacuzzi lo llenaban también. Ah, sí. No, y hasta le daban golpe a lo mejor en el piso para que había que sacarle. Porque antes se lavaba dándole golpe a la ropa. La izquierda imprimía volante una vez di que en la cabaña. En una cabaña también la izquierda. Ah, ajá. Pero la clandestinidad de la bueno. cabaña se prestaba para muchas cosas porque se Ya usaba no son tan para clandestinas porque imprimir volantes. ya no son tan clandestinas porque parece ahora que que se tiran las autoridades. para ese tiempo no le cogían el número de la placa. Ya no. Parece que no. Y bueno. Bueno. Junior, ¿cómo está Y todo? dime algo, Carlos. Ya sabemos por qué fue el apagón fatídico del sábado, amanecer domingo. Mira, yo no sé, aún están pendientes de explicar. Hay una serie de teorías de conspiración, porque aquí todo el mundo vive chivo de que siempre puede haber gato entre macuto, de que quizás era un grupo de gente que quería hacerle daño al gobierno de Medina con un apagón general. ¿Y tú sabes por qué lo piensa todo el mundo? Quizás con razones, con lo que son dudas razonables. De que como una explosión en una subestación de tantas y tantas y tantas subestaciones que tiene el sistema eléctrico, en una subestación apaga un país Pero entero. explotó de verdad. Dice que hubo una explosión, no fue ni siquiera en una planta eléctrica, fue una subestación, según lo que se ha dicho preliminarmente. Hay que dar otras aclaraciones con respecto a eso, pero cómo es la explosión de una subestación en Jaina afecta al país entero. Es que hay gente que opina que quizás eso fue un apagón financiero. Pero la empresa que opera esa central corroboró que sí, que hubo una explosión y que se dañó No, esa subestación. bueno, por lo menos Jaina, que es la dueña de la operadora, la cooperadora de la planta de Itabo, dice que no tuvo que ver nada con lo que fue la generación de la planta. Aunque está diciendo, Bichar estuvo diciendo que hubo falta de mantenimiento, que quizás por falta de mantenimiento hubo un fallo al respecto, pero todavía hay como muchas contradicciones, muchos cabos sueltos que hablar con respecto Ya se a lo de nombró la una planta. comisión. Mira, yo creo que en las EDES, en la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, siempre hay una comisión. Para lo que sea, pero siempre hay una comisión. Ya. Y ya le solicitaron al jefe de la policía que investigara. ¿Y él sabe de electricidad? No, por Dios, no le han pedido que investigue Por la si situación. por si hubo un Por sabotaje. si hubo un sabotaje. Lo cierto es que fue una situación, ¿verdad?, difícil, sobre todo para los que no tienen generadores eléctricos, los que no tienen inversores. Pero que no Porque- vengan, que no vengan ahora, ya la situación ha sido tan grande y tan controversial, vamos a decir, que no es justo que hoy en día vengan y no salgan con que fue un insecto, un roedor o algo que se metió dentro o una chichigua que se enredó en un cable tampoco. Eso es una cosa que tuvo una consecuencia grande y significativa, porque fue apagar un país entero, una Fue explosión en una prácticamente el subestación. país que se apagó, Sí, prácticamente, que eso tiene mucho que ver con la interconexión. ¿Eh? sí. Pues acuérdate que el sistema nuestro es interconectado, lo que se produce en Barahona, todo eso viene a se entra en las mismas redes y eso, entonces pudiera ser. Pero lo importante es saber qué ocurrió efectivamente, por qué el vicepresidente de la CDEE da una información
y luego aparece la empresa que supuestamente fue afectada por la explosión, desmiente que eso haya ocurrido. A lo mejor ya hoy o mañana tendremos por parte de las autoridades de la CDE un informe más detallado al respecto. Total, es un apagoncito más que no han dado. Es uno más, porque también lo estamos viendo como si fuera algo extraordinario. Aquí los apagones están a la orden Lo que pasa del es día. que se fue en los circuitos de 24 horas. donde regularmente quizás más personas tienen acceso, donde por sus características socioeconómicas, más gente tiene las posibilidades de hacer sentir sus pareceres a través de las redes sociales por su acceso a la tecnología, todo eso. También, y eso impactó de una cierta manera, lo que ayuda más a un impacto fuerte en la opinión pública de lo que fue ese apagón, ¿tú ves? Bueno, así, Eso claro. fue. Entonces, ¿cómo tú ves las cosas? Ya se da como un hecho que hay mucho en juego para las próximas elecciones. Sigue el tranque en el PLD, todavía no se ha decidido nada con respecto a lo que va a suceder en ese partido y los firmes siguen firmes. Parece que es como un bigosex mental así que tienen ellos ahora, que tienen una firmeza permanente. Sí. Carlos, es que no es fácil. Y hoy el periódico El Caribe Sí. hace una publicación de las cosas que están en juego en el 2016. Quizá eso pueda arrojar un poco de luz de por qué esta posición que se hace llamar firme tenga tanta, digamos, Ese gremio, como tú le llamas. sí, porque es una posición gremial y es una corriente gremial que se ha desarrollado en el Congreso Nacional. Están tan aferrados a que debe volver el expresidente, el doctor Leonel Fernández, porque ciertamente las estructuras que él logró construir en el poder van a surtir ligeras modificaciones. Y me imagino que sus aspiraciones eran, y fue fríamente calculado así, era estar a la cabeza de esas modificaciones que puedan producirse en las altas cortes, pero además en otras instituciones. Porque hay que recordar que con la reforma del 2010 se prorrogaron y se regalaron 2 años en su mandato los legisladores, pero también le otorgaron 2 años adicionales a los integrantes de la Junta Central Electoral, le otorgaron 2 años también a los integrantes de la Cámara de Cuentas, les regalaron 2 años también a los jueces del Tribunal Superior Electoral, que tuvieron la mala suerte para ellos de que no fueron designados en el 2010. Si hubiesen sido designados en el 2010, hubiesen disfrutado de 6 años y no de 4, como va a ocurrir ahora. En el caso del Tribunal Constitucional, les regalaron 3 años. ¿Por qué? Porque originalmente lo que prevé la Constitución es que su mandato es un mandato único de 9 años y no pueden ser reelegidos. Okay. Sin embargo, se buscó un mecanismo en la resolución 19ª, resoluciones transitorias de la Constitución, que previó que el mandato de por lo menos 4 jueces será de 12 años y 2 grupos tendrán periodos de 6 años y de 9 años. Es decir, que va a haber un proceso también para la recomposición de esta Corte. Pues siendo así, ahora en el 16, el presidente que resulte electo y el partido que obtenga mayoría congresional, pues va a tener la posibilidad, en este caso, primero de decidir quiénes van a ser los integrantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que termina ahora en el 16. E igualmente se va a definir quiénes serán los nuevos integrantes del Tribunal
Superior Electoral de la República Dominicana, que también su mandato concluye inicialmente el 16 de agosto, lógicamente. Todos los funcionarios designados y electos pues permanecen en su puesto hasta tanto se produzca su reemplazo. Pero igualmente el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá que reunirse no solo en el 16 para ver lo relativo a los jueces del Tribunal Superior Electoral, sino también que tendrá que reunirse en el 18. ¿Por qué? Porque hay un grupo de jueces del Tribunal Constitucional que fueron electos por 6 años. Y esto entonces el Consejo deberá evaluarlo. ¿Por qué por qué criterio primó en el asunto de determinar la extensión de periodo por el cual fueron electos unos jueces y otros no? Mira, yo te voy a decir ahora cuáles jueces disfrutan de 12 años. Yo no sé cuál fue el criterio. Eso aparece en la Constitución en sus disposiciones transitorias. Ahí no hay sustentación de por qué se toma la decisión. Sencillamente hay una disposición de la Constitución que establece que es así. ¿Quiénes fueron ratificados por 12 años en el Tribunal Constitucional? El doctor Víctor Ray Guevara, que lo preside. Samuel Vázquez. Samuel Vázquez. Que es el vicepresidente. Víctor Joaquín Castellano. Justo Pedro Castellano y Rafael Díaz Filpo. Esas personas fueron designadas por 12 años. Es decir, que en el 24 podrán dejar el cargo. Creo que la resolución 19ª de la Constitución establece una excepción también. Establece una excepción, pero solamente aplica para los primeros 4 jueces salientes, que son los que se designaron por 6 años, que vamos a decir quiénes son, que podrán ser reelectos. Podrán ser reelectos. Vamos a ver quiénes son esos que podrán ser reelectos en el 18. ¿Quiénes fueron confirmados por espacio de 9 años? Hermógenes Acosta, Ana Isabel Bonilla. ¿Tienes por ahí la foto de esos Sí, mira aquí donde está. Perfecto. Ana Isabel Bonilla, Wilson Gómez y Katia Miguelina. Estos fueron designados. Ana Isabel Bonilla. Ok, aquí está. Wilson Gómez. Mira, Wilson Gómez, ahí está. ¿Y quién es la otra? Katia Miguelina. Ah, aquí, la que está al lado, Katia Miguelina. Por 6 años, ¿quiénes fueron designados? El doctor Víctor Gómez Berger, Mírala aquí. Leida Margarita Piña y Delfonso Reyes, Jotin Curi David. Esos fueron electos por 6 años. Es decir, que cuando se vaya a renovar en este 2018, pues podrán ser reelectos. Pero en este caso, su reelección no será por 6 años, porque ese es un transitorio. Porque es un mandato único de 9. Sí. Es decir, que esa persona, de ser confirmado, y se le confirman 9, pues habrán disfrutado de 15 años en el Tribunal Constitucional. 15 años se ganarán eso. Entonces dirá, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Habrá que ver. Sí. Habrá que ver el desempeño. Pero hay reeleccionismo también ahí. Claro. O sea, bueno, en este caso, el principio es que son 9 años. El principio es que son 9 años. Un único mandato. En el caso del Tribunal Electoral, sí pueden ser reelectos por un periodo adicional. La Suprema Corte de Justicia también está sujeta a una evaluación cada 7 años. A una evaluación. Y su Eso presidente, lo establece la Constitución. Y su presidente y sus 2 vicepresidentes están sometidos también, y su mandato es de 7 años, pero pueden ser reelectos. Pueden ser reelectos. Es decir, que en el 16, el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá mucho trabajo. A partir del 16, tendrá que designar los nuevos integrantes o ratificar los actuales jueces del Tribunal Superior Electoral, que no sé
si es el presidente Danilo Medina, si lo va a ratificar. Pero tendrá que designar o ratificar en el 18 los 4 jueces que te mencioné cuyo periodo vence en el 18 que integran el Tribunal Constitucional. Pero en el 19 se cumplen entonces los 7 años de la designación de la actual Suprema Corte de Justicia, tendrá que evaluar el desempeño de esos jueces y en su caso o ratificar lo que vencen en las posiciones de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, o sencillamente elegir un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y como se ha rumorado tanto que el doctor Mariano Germán está por renunciar, a lo mejor cuando concluya su mandato en la presidencia, se abre un hueco para que se pueda nombrar un nuevo juez. Que se ha dicho que él está por renunciar. Bueno, Sí, eso está en los corredillos. Sí. Eso anda así. Cada vez que hay una crisis se dice que él está por dejar el puesto. Pero ya en el 18, 19 tendrá esa posibilidad. Es decir, Carlos, que ciertamente no solamente estamos hablando de los 4,000 y pico de puestos selectivos que están en juego, sino que con el plan que había diseñado el doctor Leonel Fernández, de que era una, ¿cómo le llaman? Una ficha o una línea, ¿verdad? Era una línea para el 16. Él entonces debería encabezar la renovación que hará de producirse en las altas cortes, pero también debía encabezar, en su condición de presidente, aunque es una potestad del Senado, quiénes serán los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral, que también vence en el 16. Sí. ¿Por qué tiempo que? Porque a mí me parece como que Roberto Rosario, como que, yo sé que él fue miembro y después fue presidente, pero parece como una eternidad. No, lo que pasa, recuerda Carlos, que con la Constitución del 2010 se le extendió 2 años más, porque los legisladores no solo fueron solidarios, ¿entiendes? Sí. No solo se regalaron ellos 2 años. Fueron bien agradecidos. Claro, fueron solidarios, sino que casi la mayoría de los funcionarios de importancia que tienen que ver, como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, las altas cortes, en el caso del Tribunal Constitucional, hay una excepción, fueron 3, la Cámara de Cuentas, todas esas instituciones obtuvieron un bono de 2 años adicionales. Un bono. Claro, eso es un bono. No, pero tú ves cómo se revela la falta de institucionalidad en todos los estamentos, así principalmente en esos otros poderes del Estado, porque el poder electoral también es un poder. Claro. Definitivamente son los que deciden quiénes se quedan, no solamente al margen de lo que es la función del Tribunal Superior Electoral, que dirime las diferencias en esos aspectos. Pero tú te das cuenta de cómo se hacen cosas en otros poderes del Estado que si tan solo se planteara hacerlas en el Ejecutivo ya fuera un escándalo. Lo que es reelección, extensiones de periodos, te digo, esas bonificaciones a sus miembros también. ¿Cuándo tú has visto que pasa? Eso es, porque aquí seguimos con esa influencia presidencialista de que solamente importa lo que pasa en la presidencia. Ya todo el reeleccionismo, el favor de un poder a otro, ya tú ves cómo se pone manifiesto, como tú mismo lo estás diciendo. Tú ves por qué es el empeño de ese grupo de legisladores en sostener que su candidato debe ser el doctor Leonel Fernández. Porque del 16 al 20 le pueden desmontar lo que él diseñó para blindarse. No solamente para blindarse él, sino blindar también a sus allegados. Y en esa tesitura, ¿quién podrá blindarse? ¿Quién es? Pero el presidente actual. Parece ser, no, ellos vienen a añadirle un par de pulgadas más al blindaje, podríamos decir, porque ya protección suficiente han tenido. No, ya pero que se le puede desmontar. Recuérdate que esos casos todavía están abiertos. Se le puede desmontar de aquí al 20. Sí. Se le puede desmontar. Ya Liceló no será la presidenta de la Cámara de Cuentas, sino que puede ser otro. Igual, puede ser otro el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
pueden ser otros los integrantes del Tribunal Superior Electoral, también pueden ser otros los integrantes de la Junta Central Electoral. Por lo tanto, es comprensible la posición que han asumido estos legisladores. Ajá. Porque en la medida en que el expresidente está blindado, ellos también. Sí, Pero porque además, no se van solos. es posible que algunos de ellos no repita si el presidente Danilo obtiene el visto bueno, como parece ser que va a obtener, de la reelección. O como muchos quizás han apostado todas sus esperanzas a permanecer como candidatos a reelegirse en sus puestos de legisladores, han apostado a que esta dependa solamente de que Leonel Fernández sea el candidato a la presidencia. Eso es lo que pasa. Bueno, es que imagínate, No han trabajado. si ellos pertenecen a la corriente del doctor Leonel Fernández, no pueden aspirar a que sea la corriente de Danilo que lo promueva. Bueno, Entonces ahí está parte de la explicación, aparte de, digamos, de todo este factor que tiene que ver con los egos personales, las ambiciones de poder, está también eso, conservar las estructuras que diseñó el doctor Leonel Fernández para cuando él volviera ser la ficha que iba a jugar, moviendo las piezas del ajedrez, estando él como centro. Que a lo mejor lo que ocurría era que ratificara todas las altas cortes, ratificarla en su conjunto. ¿Tú sabes algo? A mí me da la impresión, eso quizás algún sociólogo podría explicarlo mucho mejor, como de que aquí por lo menos tenemos ya un antecedente de un voto con intención de bellaquería. ¿Un voto? De una elección presidencial. ¿Tú recuerdas que Danilo Medina en el 2000 era el candidato a suceder al doctor Leonel Fernández en el poder? Además aparte de lo que sucedió de la falta de apoyo de un propio partido, de quizás de que la impopularidad, el hastío que produjo en algunos segmentos de la población el discurso del doctor Leonel Fernández, también el ascenso social desmesurado que tuvieron algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en ese primer gobierno del doctor Leonel Fernández, influenciaron mucho en que no votara la gente por Danilo Medina y subieran al poder a Hipólito Mejía. Hay que tomar en cuenta que quizás un Leonel candidato podría tener una serie de elementos que encendieran de nuevo eso que yo llamo bellaquería, pero que bien podría considerarse voto de castigo por parte de la ciudadanía, y tendría lamentablemente el grupo de Fernández que prepararse a unas elecciones, en caso de no aprobarse la reelección, ante dos escenarios: o ganar o salir corriendo, porque posiblemente con las cosas que han pasado, con la corriente de opinión negativa que ha habido en contra del doctor Leonel Fernández, y con los hechos y las actitudes asumidas por su grupo, ya mucha gente tiene mucho que tomarle en cuenta a la hora de pararse frente a la boleta y decidir por quién va a votar. Eso es lo que pasa. Bueno, ellos parece que no tienen eso calculado. Ellos piensan que ganan de cualquier manera. No, eso es Por lo tanto, dirigir la orquesta y dirigir las estructuras de poder es su única meta. Ellos posiblemente entiendan algunos que van por todo o nada. Ellos son más inteligentes que en eso. Ellos van a ir por algo. Ellos parece que están influenciados por el precedente que tuvo Balaguer, de una vez que estuvo muy bajo en la consideración de la opinión pública y como quiera ganó. Pero aquí hay mucha gente que ha tratado de imitar a Balaguer, lo que le ha salido una copia mala, y a veces las cosas no le han salido como son, porque el país ha cambiado bastante. Ganó fuera del poder. Bueno, vamos a una pausa, señores. Les recordamos que Copicentro